Damos la lectura acá, iniciemos desde la práctica. Ustedes van a leer y comprender y vamos a responder a estas preguntas. Continuemos con la teoría. Como se observa en la imagen, las y los estudiantes están fijando estacas en la superficie. ¿Vieron? Que matemáticamente representan puntos. Estas estacas representan puntos. Al unir dos puntos obtenemos segmentos. Y al unir tres o más segmentos obtenemos figuras planas, ¿no? En dos dimensiones. Estamos hablando solamente de dos dimensiones. Pero si se construye sobre esta superficie alguna estructura, pues se obtendrán cuerpos geométricos de tres dimensiones. La necesidad de utilizar figuras y formas geométricas es intrínseca en el razonamiento de las personas. Con frecuencia aplicamos geometría en nuestra vida. Cuando movemos un mueble de un lugar a otro en una habitación, estamos aplicando geometría. En el diseño de puentes y construcción se aplica geometría. Cuando se requiere aprovechar al máximo un terreno o una superficie para cultivos o edificaciones, también se está aplicando geometría, entre otros, ¿no? En todo momento la geometría está presente en nuestras vidas. Bueno, ahora vemos qué es geometría. Tanto estamos hablando de geometría, ¿verdad? La geometría es la rama de la matemática orientada al análisis de las medidas y las propiedades de las figuras en un espacio o plano. Entonces vemos acá la geometría plana. Es una parte de la geometría, ¿sí? Es una parte de la geometría que estudia las figuras geométricas en el plano, solamente en el plano. Este estudio se lo realiza a partir de dos dimensiones, en dos dimensiones. O sea, solamente se puede medir el largo y el ancho, ¿no? En dos dimensiones. Los elementos básicos con los que se suele trabajar en esta parte de la geometría son el punto, la recta, la semirrecta, el segmento, así como otros conocimientos que se irán desarrollando a continuación. Hablamos del punto. El punto, dice, ¿no? El punto está dado por la intersección de dos rectas. Fíjense, acá tenemos una recta, acá tenemos otra, allí se origina el punto. En una avenida en calles, vemos acá la intersección, allí está el punto, ¿sí? Su característica principal es que no tienen largo, ancho, alto, área ni volumen. La idea de punto lo podemos relacionar con la marca de un lápiz bien afilado en el papel, un grano de sal o azúcar, la punta de una aguja de coser y otros, ¿no? Entonces vemos acá que se origina el punto, como también en esta figura vemos que allí también se origina un punto. La recta, vemos acá, la recta es la sucesión infinita de puntos situados en una misma dirección. O sea, que no tiene principio, no tiene fin. La recta tiene una sola dimensión, la longitud. Esta es una recta, fíjense, no tiene inicio, no tiene final. Entonces, para nombrar las rectas se utilizan las letras R, S, T, V, generalmente minúsculas, ¿no? En cambio, la semirrecta es un segmento de recta que tiene principio y no tiene fin. Entonces vemos acá que esta es una semirrecta. Acá tiene un inicio, pero no tiene fin. Esta otra semirrecta tiene un inicio y no tiene fin. De la misma forma acá vemos una semirrecta, ¿no? No tiene un inicio y no tiene fin, ¿sí? Toda semirrecta tiene un inicio y no tiene fin. De igual forma, a este otro lado tenemos también otra semirrecta. Ahora, ¿qué es un segmento? Es una recta delimitada por dos puntos. Por ejemplo, las barras transversales en los rieles del ferrocarril. Vemos acá, ¿no? Como se observa en la imagen. Acá tenemos un punto
otro punto. Entonces está delimitada este segmento por 2 puntos. Acá tenemos una recta, pero el segmento sería justamente este de acá, de este punto a este. Ese es un segmento, ¿no? Del punto A al punto B. Tiene un inicio y tiene un final. El plano es un espacio de 2 dimensiones formado por un conjunto infinito de puntos. 3 puntos que no están en la misma recta forman un plano. ¿Sí? Esto grabémonos bien, ¿no? 3 puntos que no están en la misma recta forman un plano. Por ejemplo, la superficie de agua de una piscina, la hoja de un cuaderno, una frazada plana, ¿no? Todo lo que sea plano, pues es un conjunto de puntos, ¿no? Infinito, es un conjunto infinito de puntos, como vemos acá en la imagen, ¿no? Entonces, esto ya forma un plano. Ahora dice, lee con atención y responde a cada situación. Dice, grafica objetos que representan un segmento. Grafica objetos que representan un segmento. Acá ustedes pueden graficar varios objetos que representan un segmento. Completa los siguientes enunciados con palabras. Dice, ustedes van a usar plano, recta o punto. Entonces, ¿dónde corresponde? En la pizarra, en el aula podemos ver, ¿no? Entonces, ustedes pueden escribir con cualquiera de estas frases. Introducción a la geometría, ángulos y su clasificación. Vemos entonces lo que es un ángulo. En este caso, un ángulo es el espacio formado por la intersección de 2 semirrectas. Ya entendimos nosotros lo que es una semirrecta, ¿no? De acá acá nomás, es una semirrecta que tiene el origen en común. Esta semirrecta con esta otra tienen un origen en común, el cual se forma allí en la intersección, pues el vértice, ¿no? Entonces, este es el vértice, donde tienen el punto de origen en común. Y acá tenemos pues el ángulo que se forma, ¿verdad? También nos está dando a conocer acá las rectas paralelas. Esta es una recta paralela a esta otra. ¿Qué quiere decir? Nunca se van a lograr chocar estas rectas, ¿no? El infinito, más allá, no sé, no va a pasar esto porque son rectas paralelas. Una va paralela a la otra, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros podemos representar de forma matemática, ¿no? A paralelo a B. Son rectas paralelas, ¿ya? Ahora, acá tenemos las rectas perpendiculares. ¿Cuándo son perpendiculares? Fíjense ustedes acá cuando una recta con otra se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, matemáticamente se denota de esta forma. A perpendicular significa esto, ¿no? Perpendicular a B. O sea, se forma un ángulo de 90 grados. Si esta recta tú la sigues desplazando más allá, la llevas, se va a mantener el ángulo de 90 grados. Acá vemos la clasificación, ¿no? De los ángulos. Como ustedes pueden ver acá, estamos con un ángulo recto de 90 grados. Este es un ángulo recto de 90 grados. Un ángulo agudo, ustedes pueden ver acá en la figura, es menor a 90 grados. Es mucho menor a 90 grados. Y el ángulo obtuso es aquel que es mayor a 90 grados. Como tenemos acá en el ejemplo, es mayor a 90 grados. Un ángulo completo, como vemos acá en la figura, es de 360 grados. Es un ángulo completo, ¿sí? Y tenemos también el ángulo llano. El ángulo llano es aquel que es 180 grados, ¿no? Su medida es de 180 grados.
El ángulo cóncavo, como ustedes pueden ver también en la figura, acá tenemos el ángulo cóncavo, fíjense ustedes acá, se nos forma un ángulo cóncavo, ¿verdad? Es mayor a 180 grados y menor a 360 grados. También tenemos el ángulo nulo, ¿no? Si ustedes ven acá hay un origen, un punto, ¿verdad? Esta es una semirrecta en sí. Entonces acá si vemos nosotros un punto, un origen, pues directamente es el ángulo nulo. Clasificación según sus características. Veamos, ¿cuáles son estas características? Entonces, esta clasificación trata de ver un ángulo con respecto a otro de tal manera que se puedan encontrar. Por ejemplo, tenemos acá los ángulos consecutivos. Estos ángulos consecutivos, fíjense ustedes, tenemos acá A y acá a B, al ángulo A, al ángulo B. Son consecutivos, fíjense acá tienen el mismo vértice y un segmento en común, ¿sí? Son consecutivos. A esos que se le llama ángulos consecutivos. Nosotros vemos acá que este es consecutivo de este, ¿no? O este es consecutivo también de este. Y ángulos adyacentes, como vemos allí, C más D es igual, siempre va a ser a 180 grados. O sea, fíjense ustedes acá está la recta, el vértice, tienen de igual forma un lado común, ¿sí? Un lado común, pero es adyacente porque el ángulo C más el ángulo D pues forman 180 grados. ¿Sí? Entonces ustedes allí se van a poder dar cuenta que esto es un ángulo, son ángulos adyacentes. Y cuando son opuestos por el vértice, como vemos acá, fíjense una recta con otra, se cruzan, se intersectan y dan un origen, el vértice. Pero fíjense el ángulo formado entre estos dos lados. Acá tenemos este ángulo y a este otro lado está el ángulo H. Y vemos nosotros que este ángulo con este ángulo son los mismos. O sea, si este mide 50 grados, digámoslo así, pues de igual forma el otro ángulo opuesto medirá lo mismo, ¿sí? Por eso es que son opuestos por el vértice. Ahora vemos ángulos complementarios. ¿Cuándo son complementarios? Fíjense ustedes, cuando A más B nos va a dar igual a 90 grados. Así es, si nosotros vemos este caso, es un ángulo recto, acá tienen el mismo lado, y si suman A más B, pues nos va a dar 90 grados. Puede ser que este sea 40 grados, 40 y este 50. Entonces sumado nos va a dar 90 grados. Son ángulos complementarios. ¿Y cuándo son ángulos suplementarios? Como en este caso, fíjense. El ángulo C más el ángulo D nos va a dar en total 180 grados. De igual forma tienen un lado en común. Fíjense, C más D nos va a dar 180 grados. Entonces es fácil distinguir a los tipos de ángulos, ¿no? Bueno, ahora tenemos los triángulos y su clasificación. Vemos acá que es un triángulo, ¿no? Los triángulos son polígonos de 3 lados y 3 ángulos, ¿sí? Como vemos acá en la figura. Sus 3 lados, fíjense, A, B y C. Estos son los lados. Los vértices A, C, B, como vemos acá. Y tienen también sus ángulos, que serían 3, ¿no? Ángulos internos. Ahora, clasificación de los triángulos. Vemos acá que se clasifican por sus lados y ángulos. Según la longitud de sus lados, primeramente vamos a ver según la longitud de sus lados. Los triángulos se clasifican en equiláteros, tienen los 3 lados iguales. Como vemos acá en la figura, este es un triángulo equilátero. Sus 3 lados son totalmente iguales. Fíjense acá, el lado A, este es igual a este. Allí vamos a marcar también. Este es igual a este, ¿no? Los 3 lados son iguales. En cambio, en el isósceles, como vemos acá, tiene 2 lados iguales. Fíjense acá,
este y este son iguales. Y este lado B pues ya no es igual, no, 2 rayitas le vamos a poner allí, ¿no? No es igual. Entonces este es el triángulo isósceles. El triángulo escaleno, en cambio, en este otro triángulo, fíjense, todos sus lados, los 3 lados son totalmente distintos. Este es diferente a este, no es igual. Y este otro lado tampoco es igual, no son lo mismo. Entonces, tiene sus lados totalmente distintos. Según la medida de sus ángulos, los triángulos se clasifican en triángulos acutángulos, primeramente, si sus 3 ángulos son agudos, o sea, son menores a 90 grados, como vemos en el ejemplo acá. Este de acá es un triángulo acutángulo, ¿no? Sus 3 lados, fíjense, son menores a 90 grados. Menores a 90 grados. Entonces, vemos también que los triángulos, su clasificación también es por triángulo rectángulo. ¿Cuándo es un triángulo rectángulo? Si uno de sus ángulos es recto, ¿no? Es 90 grados, como vemos acá en este ejemplo. Este es un triángulo rectángulo. Y un triángulo obtusángulo, si uno de sus ángulos es obtuso, o sea, es mayor a 90 grados. Fíjense acá, es mayor a 90 grados. En este caso es acutángulo cuando es menor a 90 grados. Pero acá el obtusángulo es mayor a 90 grados, como vemos en el ejemplo. Acá lo vamos a remarcar para que se puedan acordar bien. Ahora ustedes deben de realizar la actividad 2. Realiza las siguientes actividades, nos indica. Primero, une cada tipo de triángulo con su característica correspondiente. Ustedes tienen que ver acá el tipo de triángulo. Si es isósceles, ¿con cuál va a ir? Ustedes simplemente tienen que agarrar una flechita y pues indicar a cuál de estos va a ir, ¿no? Nada más. Después dice, completa los espacios en blanco con la palabra que falta. Por ejemplo, un triángulo se llama si tiene un ángulo recto, ¿no? Está fácil sus actividades, simplemente de acuerdo a lo avanzado deben de completar. La actividad 3 dice, Pablo construyó un avión de papel que tiene 2 triángulos escalenos y Paula uno que tiene 2 triángulos rectángulos. Simplemente dice, escribe de quién es cada avión. Ya ustedes se dan cuenta, ¿verdad? En la imagen, cuál es el avión de Paula, cuál es el avión de Pablo. La actividad 4 nos indica, pinta de color rojo los triángulos equiláteros, de verde los isósceles, ¿sí? Y de café los escalenos. Fácil, ¿verdad? Ustedes simplemente van a pintar, encontrar cuáles son equiláteros, isósceles y escalenos y de acuerdo a los colores, pues pintar. Utilizando una regla, dice la número 5, traza un triángulo cuyos lados midan 5 centímetros, 4 centímetros, 3 centímetros y que sea pues de 90 grados. Ustedes lo van a trazar acá. Fácil, ¿verdad? Estoy muy agradecida con todas las personas que se han suscrito a mi canal. Gracias, de verdad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, ¿no? El suscribirse es gratis. Darle también en me gusta, comparte con todos los que tú veas, los que tú conozcas, para que pueda yo seguir haciendo muchos más videos. Hasta el próximo video.